Sí, tenemos en línea a la compañera Soledad Shore. Primero recordarles a los oyentes que ayer hubo elecciones no solamente en Santa Fe, también las hubo en Formosa, que participaron el 71% de la población. Fue la provincia que tuvo mayor cantidad de presentismo, digamos, comparada con las 5 o 6 elecciones anteriores, que se elegían 30 convencionales constituyentes para reformar la Constitución, 15 diputados provinciales, concejales municipales, incluidos los de la ciudad de Formosa, bajo la ley de lemas. Eh, y anoche yo escuchaba, frente a la contundente victoria del Partido Justicialista, que obtuvo más del 67% de los votos, los aullidos de algunos medios hegemónicos del sistema pidiendo directamente la intervención federal de la provincia. O sea, ya estamos en el colmo del ridículo. Inclusive hasta la propia Patricia Bullrich tuvo que aclararle a Majul que para pedir una intervención necesitaban apoyo del Congreso y que no era que la podían sacar por decreto, porque los gorilas están hoy bastante, digamos, enojados, digamos, con cualquier atisbo de victoria del peronismo, pero bueno, claramente en Formosa y también en Santa Fe, en algunos lugares importantes de Santa Fe, ayer fue un día peronista. ¿Cómo estás, Sole? ¿Por qué no nos comentás cómo fue la elección? ¿Qué impresiones, qué conclusiones, qué balance nos deja los comicios de Formosa? Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes ahí, Hola, Jimé, Sole. Facu, a los amigos de la Alameda, de todo el país que nos están siguiendo, acompañando. Bueno, muchas sensaciones juntas. En principio, la alegría, entendiendo que el pueblo acompaña cuando se siente parte. Esto es lo primero que quiero decir. El pueblo acompaña los proyectos políticos en los que se siente parte. Uno escucha a la oposición y lamenta, ¿no? Pero siguen parados en esto de subestimar a la voluntad popular. Inclusive a Paul Troni lo escuché hace un ratito decir que los formoseños, primero que la democracia prácticamente no existía, hablaba de una especie de subciudadanía y que los formoseños van a votar secuestrados por hambre. O sea, ese es el tipo de barbaridades que escucha nuestro pueblo. Lo cierto es que hay que decir que el mensaje de Gildo Infran es muy fuerte justamente contra Javier Milei. ¿Por qué? Porque le dice, nosotros tenemos en Formosa, esto se habla muy poco, digo para el resto del país, pero nosotros lo tenemos muy internalizado. Nosotros somos una provincia que tiene equilibrio fiscal desde hace 22 años, pero no lo tiene a costa del hambre y de la exclusión del pueblo como lo tiene Javier Milei. No lo tiene a costa de la enfermedad, no lo tiene a costa de decirle no a la obra pública. Muy por el contrario. Nosotros tenemos hace 22 años equilibrio fiscal, incluyendo a la gente. En lo que va del mes, digamos, sumado a los años de gestión, ya vamos por más de 1.536 hospitales y salas en toda la provincia. Eso es algo muy palpable en la realidad de nuestro pueblo. Se habló mucho, yo creo que ustedes habrán escuchado, porque es como algo que no logran comprender ni dimensionar la profundidad conceptual, si se quiere, desde afuera, cuando hablamos del modelo formoseño. El modelo formoseño trasciende la personalidad, ¿se entiende? Esto que se habla del personalismo, de Gildo Inflán y ponerlo a él como el blanco de todas las desgracias que puedan ocurrir en nuestro pueblo. Bueno, el modelo formoseño, que es peronista, Gustavo, no es ni más ni menos que peronismo, es pensar en términos del bienestar del otro, del bienestar comunitario. Eso se ha hecho carne en la provincia. Y esto también lo ha entendido la oposición a tal punto que la campaña con la que se paraban y se presentaban, sobre todo en la convencional constituyente, era decir, nosotros vamos a terminar con el modelo formoseño. Todos los formoseños nos sentimos parte de la construcción viva del modelo formoseño. Y por eso han acompañado masivamente, como vos decías, más del 70%, el 71%. Si uno compara inclusive con las elecciones legislativas del 2021, que es con quien se debe comparar, porque no Claro. estuvo Gildo en las listas, también ha mejorado casi en 10 puntos el acompañamiento popular. Ha sido tremendo, la verdad que a mí me ha tomado por sorpresa porque el frío es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados en el norte, que llueva, que haga frío, en general no salimos, preferimos quedarnos, guardarnos,
tiene que ver con nuestra idiosincrasia y tiene que ver con la realidad de cómo nuestro cuerpo se tiene que acostumbrar a altas temperaturas. Aún así, la participación ha sido impresionante. Yo estuve en Clorinda se volvió a replicar lo que pasó en las elecciones pasadas, que se habló muy poco, por supuesto, en realidad se habla poco de Formosa, siempre, y las pocas veces que se hablan es para subestimarnos, para tratarlos más o menos de tontos, de burros, de que vivimos una dictadura, obligados como ganado a ir a votar. Bueno, ya en las elecciones de abril en Clorinda se notó esta tendencia, la gente yendo a votar masivamente, el 83%, y una victoria descomunal de parte del oficialismo, del Partido Justicialista. Así que, bueno, por un lado, este mensaje muy claro, muy concreto. Gildo no forma parte de estos gobernadores que han armado para sobrevivir en política partidos provinciales. Ustedes ven el caso de Misiones o el caso de Corrientes, que según los calores, según el calor y el humor social se van camuflando y van adquiriendo nombres provinciales. No, siempre Partido Justicialista, siempre al frente de la victoria, con la marcha peronista al final de los actos, siempre con mucho sentido comunitario, ¿no es cierto? Y bueno, todo esto está dando su fruto, la gente de manera muy consciente vota, estamos muy entusiasmados con la reforma de la Constitución. De los 30 convencionales constituyentes, 20 van a pertenecer al oficialismo. Eso, Sole, sí. Discúlpame, sobre eso también primero, impresionante realmente es los resultados, a grosso modo, casi parecen ir a contramano, digamos, de cómo están yendo, ¿no? En general todos los procesos en las demás provincias, y obviamente eso habla de que hay algo ahí hecho carne bastante importante, y es cierto y es vomitivo escuchar cómo algunos comunicadores plantean esto que vos decías, ¿no? Como que todos ustedes serían unos animalitos a los que llevan de las narices para hacer cualquier cosa, ¿no? Así que, en principio, felicitar al pueblo formoseño por esta elección tan importante. Pero si podemos profundizar más allá de la cuestión electoral, de la coyuntura electoral, ¿qué se está discutiendo alrededor de esta nueva reforma de la Constitución en Formosa? ¿Por dónde están pasando los ejes del debate? Me parece que es algo interesante porque esto que vos planteabas, ¿no? Este es un gobierno que nunca dejó de ser, parecer y decirse peronista, que en general no es tomado como ejemplo ni siquiera por muchos peronistas, pero bueno, estamos también frente a una reforma constitucional y sería interesante conocer cuáles son los aspectos centrales que se están discutiendo alrededor de esto. Bueno, nosotros sabemos que Gildo Infran es como el hecho maldito de la progresía. Lo sabemos. Bueno, como te decía, de estos 30 convencionales, 20 van a pertenecer al oficialismo. Lo cierto es que también hay como hay algo que se ha armado, un artilugio, ¿no? De que la Corte le obligaba al gobierno. No, esto no es así. Lo que ha pasado es que la Corte dijo, bueno, nosotros creemos que es conveniente que se revisen algunos artículos que tienen que ver con la reforma constitucional. Yo con esto les quiero ser muy, muy franca, muy concreta. Yo creo que el único que le puede decir a un gobierno que pueda seguir adelante o no es el pueblo. Es el pueblo quien genuinamente está habilitado para decir, usted no puede ser más gobernador, no lo votamos más y vaya a su casa a dormir. Eso no ha pasado y difícilmente ocurra, y eso lo sabe también la oposición. Bueno, ellos, la Corte se ha pedido sobre este tema, rápidamente el gobierno provincial dice, bueno, vamos a acatar, como hemos acatado otras cuestiones que han sido más dolorosas, y después quiero hablar un chiquito en lo que refiere a la pandemia, en ese punto donde nos obligaron a permitir un acceso discriminado que, entre otras cosas, permitió la muerte de 700 personas en 2 meses. Esa barbaridad ha hecho la Corte sobre el pueblo formoseño. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, que tiene una inquina personal con Gildo Infran, personal. Bueno, se está discutiendo mucho plasmar derechos de cuarta generación, Jimena.
Nosotros, pues, se habla muy poco de lo que impacta el Centro de Medicina Nuclear y todo lo que tiene que ver la tecnología en la provincia de Formosa. Es muy difícil pensar a Formosa en esos términos. Yo sé que si hablamos de hambre, de analfabetismo, y qué sé yo, lo primero que se piensa en Formosa, bueno, les quiero decir que esa es nuestra realidad, que de hecho en lo que tiene que ver con las evaluaciones, aprender Formosa, lo ha dicho hasta el propio diario Clarín, ha tenido que reconocer, es quien más ha avanzado y ha sido el enigma y la sorpresa Formosa, porque ha sacado los niveles más altos de aprendizaje y es la que mejor educación pública tiene en el país, seguidos por Córdoba y Ciudad Autónoma. Volviendo a este tema, nosotros estamos realmente muy entusiasmados, el pueblo formoseño está masivamente entusiasmado con la reforma constitucional, se siente que es parte, quiere empezar a aportar también ideas, también desde la Fundación Alameda nosotros empezamos ya en conversaciones con algunos candidatos, ahora ya convencionales constituyentes, para ver todo lo que tiene que ver con las leyes de protección, de lucha contra la trata, la asistencia, es decir, todo aquello que tenga inclusive el rango constitucional, porque ayer, tal cual decía Graciela de la Rosa, que es justamente la convencional constituyente cabeza de lista, que decía, bueno, todo aquello que parecía obvio ahora tiene que estar plasmado en la Constitución. Nuestro eje también va a ser los derechos de cuarta generación y la presentación y la representación femenina en todo espacio de dirección, digamos, o de ejecución. Así que pensamos que va a ser una reforma integral, no solamente lo que tiene que ver con la elección de gobernadores o de intendentes o vice, que va a ir a la médula misma. Nosotros inclusive estamos hablando, y he escuchado a muchos convencionales decir que estamos ante una reforma histórica. Nos vamos a plantar desde ese lugar y vamos a pensar en una reforma para este tiempo, para la sociedad que necesariamente tenemos que construir. Así que ya vamos por ello, el 3 empiezan ya los últimos conteos definitivos, pero ya con este número no creo que bajemos el piso de 20 convencionales constituyentes, así que ya se va a empezar a trabajar. Un momento muy importante, lo vivimos como un momento histórico acá en la provincia de Formosa. Y quiero repetir, porque ya sé que estamos corto de tiempo, están los compañeros de otros lugares también y otras noticias, que el mensaje ha sido muy concreto, un mensaje de unidad, un mensaje de confianza profunda en los pueblos. Los pueblos acompañan cuando se sienten partes de un proceso de integración y un proceso humanista. Los pueblos acompañan, no traicionan a sus dirigentes, y eso es algo que tiene que servir también para contagiar a las otras provincias y a los otros referentes. Sí, claramente un mensaje de comunidad organizada y sentido de pertenencia por las políticas públicas que vos describís, y está muy bueno que desde Formosa mismo nos cuenten lo que ocurre allá, porque la verdad que el nivel de distorsión que hay en el puerto de Buenos Aires es gigantesco respecto a aquella provincia que es un orgullo, digamos, de justicia social. Te agradecemos y seguramente vamos a estar en contacto por otros temas. Sí, recordar, antes de cerrar esta nota, que Formosa fue la primera provincia cuando estábamos al frente de la dirección del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, que comenzó a otorgar viviendas a las personas que eran rescatadas de la víctima del delito de trata. Por lo tanto, incluso en ramas en las cuales, digamos, ha habido pocas políticas públicas en el pasado, Formosa fue también una de las pioneras en tratar de garantizar a algunos municipios ordenanzas y otras políticas públicas que también garantizaron acompañamiento a las víctimas. Gracias, Sole, y nos vamos a volver a comunicar pronto. Sole, mientras te despedimos, sé que querías redondear algo, tenés un minuto para redondear el ejemplo ese que planteabas respecto de Patricia Bullrich y la intervención. Básicamente para comprender el odio y la fijación que tienen con el modelo formoseño, que es esto, que es mostrarle al país y mostrar que se puede incluir, que se pueden tener los números fiscales al día, que no es necesario tanto ajuste ni tanta brutalidad. Nosotros ya con Patricia Bullrich hemos sido víctimas de una operación tremenda, mediática por un lado, sostenida por TN. Se ha instalado durante 2 meses Paula Bernini,
justamente y se ha metido en la zona del oeste formoseño, un lugar muy sensible para nosotros porque ahí habitan las comunidades originarias y han hecho un montaje que nos agredió culturalmente muy fuerte. Ellos dijeron que el gobierno secuestraba a mujeres embarazadas y las obligaba a parir, mientras conseguía mediante la intervención de la Corte y también del juez Carvajal, que lo premiaron ahora como diputado nacional, para que justamente se habilite el ingreso discriminatorio, sin ningún tipo de discriminación, ni ningún tipo de obligatoriedad, ni ningún tipo de cuidado, lo cual nos llevó a nosotros que en el momento más duro de la pandemia, que fue ese primer año, donde todavía no estaba en esta circulación de vacunas, nosotros no teníamos ningún muerto, mientras se relamían de otros lugares, esperando a los muertos formoseños, y que recién después de esto, con los 2 actos que hizo Patricia Bullrich, después de este espaldarazo de la Corte, nosotros tuvimos 700 muertos en 2 meses. Esos muertos los formoseños no olvidamos y lo recordamos cada vez que vamos a votar. Muchísimas gracias.